Bueno, compañero, yo voy a tocar un aspecto, por supuesto no de la Revolución Rusa, porque no soy historiador, pero gracias a los intelectuales historiadores, la vanguardia de mi época, la joven vanguardia que allá por los 70, pudimos hacer práctica de esas cosas tan grandiosas que fue la Revolución Rusa. Porque si no la memoria, ¿quién nos hubiera alcanzado? Yo empecé a militar a los 15 años en el partido, era PRT en ese momento, bueno, enseguida fue PST, pero mi experiencia en el movimiento obrero empecé a los 18 años, fui delegado a los 18, casi por una casualidad, pero fui delegado. En una obra, 600 obreros. Imagínense en el 74, en pleno auge del clasismo, de nuestra clase obrera compuesta, lo que es ese, si no es el laboratorio vivo de una vanguardia que ya había entendido cosas de lo que fue y lo que podía haber venir. Y yo joven, era rural, peón rural hasta ese momento, trabajé en una estación de servicio limpiando vidrio, ahí me ganó el trotskismo. Entré con algo bajo el brazo para disputar también, hacer lo que hacían los bolcheviques para aplicarlo incluso en la asamblea, pero teníamos, en ese momento habían otros interesados en nosotros. Estaba el PC, que era con influencia de masa, que intervenía en la asamblea. También estaba el peronismo de base, que cuando venga Perón se arregla, pero tenía una tendencia más clasista el peronismo de base. Ahí cundía la idea del cordobazo, que también fue sobre las bases, muchos dicen por la simpatía que tenían de la Revolución Americana. Yo que ya tenía algo, y muchos compañeros que ya sabíamos algo de la Revolución Rusa, yo no sé si el guevarismo alguna vez hizo una asamblea obrera y democrática, y eso es lo que yo aprendí. Ese mensaje me lo trajeron los compañeros, que muchos dicen, sí, no son trabajadores, pero eran intelectuales. Y yo le decía en la asamblea, son nuestros intelectuales. Son los que te traen la memoria de esa gesta tan importante es que si hubiera sido derrotada trágicamente, hoy por supuesto no estamos acá. Olvídense. Porque hubiera estado la potestad de nuestra memoria en la mano del estalinismo. La suerte es que Trotsky llegó hasta el 44 con muchos trotskistas y la memoria la dejó ahí y después la tomaron otros. Ya M.C. Mandel, Lambert, Pablo Moreno, Lora, lo que sea, avanzaron con esa, con un montón de discusiones, con las que tenemos ahora también, con los primos hermanos del PTS y el PO, a ver cómo es la cosa. Yo lo único que le puedo contar lo que a mí me pasó, cómo no me conmovió, más vale me estremeció ya en el 74-75, yo en el 72 participé del Rocazo, cuando ya había pasado el Cordobazo, que también tiene que ver con la historia de la Revolución Rusa, porque ahí estaban las coordinadoras en el Cordobazo y tuvo una pelea que sí fue bien derrotada. Cuando se dio el vivorazo con Onganía, provoca después al tiempo el efecto de la gran movilización insurreccional, semi-insurreccional de Córdoba, del Rosariazo y del Rocazo, la caída de un dictador. Eso lo vivimos como que podíamos voltear presidente y nada menos que dictadores. Lo comparamos cuando voltearon a aquel, ¿cómo se llama? El monarca, el zarimo, Alejandro. No, ¿cómo se llama? Nicolás. Bueno, Nicolás. No, Alejandro. Bueno, pero esa cosa que vivimos en directo, la vanguardia esa que a mí me tocó vivir, estaba muy tironeada. Por ejemplo, la burocracia decían solo bolche, ya nos compararon con los bolcheviques. Gracias, decía yo. Otros dicen, porque Stalin dijo, era el PC, pero el PC lo pusimos a prueba ahí en la asamblea.
Yo me acuerdo con una asamblea, uno del PC plantea a los compañeros, yo todavía no era delegado, estaba en la lista 17, y ahora le voy a explicar por qué fui de casualidad y un poquito nomás. El delegado era un compañero llamado Ariel Montenegro, como el que era el jugador de Independiente, pero Ariel Montenegro, un delegado chileno que era del MIR. La burocracia dice no puede ser delegado porque es chileno. Entonces tiene que ir el segundo, y el segundo era medio centrista. Entonces él dice, bueno, pero yo quiero elegir el que me va a reemplazar y yo voy segundo. Bueno, que sea el Panterita, a mí me decía el Pantera. Así que yo le dije, no, pará, estás loco, estás loco. Le dije, bueno, vamos para adelante. Así empezó mi historia. Que encima el compañero, un gran dirigente, que él decía que coincidía con lo de Trotski y conmigo, pero viene después del golpe de Estado del 73, semi escapado y todo eso, es el delegado, realmente es el delegado, pero ya es en el 75 y ya venía en el 76. Entonces, la situación ahí empezaba a tomar un ascenso tremendo en el movimiento obrero y se empezaban a ponerse blancos o negros el problema de los que competían a la vanguardia esa. Hoy mismo se compiten, por ahí la compiten entre nosotros, pero estaba el PC con que tomá, anda a Moscú, fíjate lo que es. Viaje para allá, viaje para acá, entonces te ganaba algunos compañeros. Y la intervención de ellos en la asamblea era siempre de colaborar con la patronal, colaboración de clase. Eso lo digo ahora porque lo aprendí del trotskismo. En ese momento tenía un pedo en la cabeza. Dije, ¿este hijo de puta qué dice? Y por ahí decía Montenegro, ¿vos qué opinás? Este es un hijo de puta. Dice, es un italianista que mató a Trotsky. Me decía, bueno, listo, mató a Trotsky, este es un hijo de puta. ¿Ves? Entonces me daba un pie como para irme. Y había 600, 700 obreros ahí. Hablamos desde arriba de las máquinas de excavadora. Y era una cosa que era teta a teta. También tuvimos el otro problema, que es la guerrilla y principalmente el ERP metido ahí en esas obras. Y yo le digo que el tironeo ahí fue más jodido para muchos, para mí por lo menos seguro. Casi vuelco. Pero ya había tenido el primer curso de materialismo histórico. Carlito Gadano, me lo había dado, que falleció hace 2 años, en Roca. Y ya tenía una herramienta más. Y ya había uno que se llamaba el doctor Andrés. Yo le explico esto porque fíjese cómo hizo. Si bien después lo teníamos que defender a esos compañeros, el doctor Andrés en una huelga le dice a los compañeros que hay que dejarse joder con la toma y invocarle una boom, no, para no decirlo, a la oficina en Mendoza, a la empresa que nosotros trabajamos. Y yo tenía experiencia que acá lo hacían y después echaban obreros. Y yo le digo, bueno, está bien, no tengo ningún problema. Pero vamos a hacer una cosa, vamos juntos, la ponemos y venimos esposados y le explicamos los trabajos y esperamos acá los resultados, porque vos después te vas. Y después nosotros empezamos a pagar despido. Pasó así con muchos delegados. Se lo llevaron fusil al hombro y no volvieron más. Esa fue la pelea más ingrata que tuvimos, porque teníamos razón, no queríamos pasar como cobarde. A mí no me vas a enseñar a pelear. Fíjate, el delegado no sé de qué obra, creo que de Sala de Gracia, dice, levantando lo que se imaginan, mi lugar está en los Montes Tucumán o algo así, dijo. Lo más lindo que lo dirigía un ex-trotskista. Entonces, caminar por esa línea fue muy difícil, pero la suerte que tuvimos, y no fue suerte, sino haber estado con los pies pegados en la clase trabajadora, esa vanguardia, que no se trata solamente de mi propia historia, sino que yo era joven, pero antes estaban los Petizos Pairos, Gregorio Flores, todos los que vinieron de atrás y que de hecho veíamos el faro de cómo había que hacer las cuestiones, cómo que había que avanzar con la clase trabajadora. Entonces nos aferramos a ese problema, a esa cuestión. El PB, nosotros discutíamos de frente, empezó a abandonar la teoría un poco algunos compañeros del PB, que ganamos muchos. Uno está acá presente, que es Juancito Uribe. En esa época, para el PCT, por la consistencia que teníamos en discutir con los compañeros, y por supuesto
que teníamos que defender las consignas, la política, el programa, todo, a fuerza de que tenemos que perder compañeros. Acuérdense de la masacre de los compañeros de La Plata y Pacheco. Esa es la pelea contra los que nos decían bolcheviques, ruchi, bolcheviques. Esto hay que aplastarlo, como decía recién el compañero Hernán, que decían en La mentira de los diarios. Esa la sufrimos. Son los que vienen armados para... Y se mandaban sus macanas. En Astarza, cuando Macera, que después dio el golpe más adelante, fue a inaugurar un buque, tira la botella de champán, creo que era así, y el buque no sé cómo se llama, que todavía está, y cae la bandera argentina y dice: Farfar Montoneros son nuestros compañeros. Macera hace así y después se acordó. Echaron la mitad. Uno de los delegados era nuestro, que creo que era el Cabezón Paz, no me acuerdo bien, y tuvo que tragar saliva. Eso no lo había discutido la asamblea, compañero. Nosotros no teníamos que estar ahí. La asamblea había discutido otra cosa, que vengan a sus cosas si el poder no lo tenemos. Entonces esa es la única forma que nosotros entendimos que también en Rusia los compañeros se dieron cuenta que para expropiar la burguesía y hacer socialismo, primero que tenemos que tener el poder sobre ellos para quitarle lo que ellos tienen. Tenemos que tener poder, no el poder, tenemos que tener el poder y determinarlo y ganarlo, y con eso llevar adelante nuestras reivindicaciones. Que por supuesto, por lo que he escuchado de acá del compañero que empezó, fue ardua. He leído muchas cosas, incluso lo último que escribió el partido sobre la historia, es tremendo. Los compañeros tuvieron que pasar por muchas cosas que en ese momento nosotros tal vez no la comprendíamos tanto porque éramos nuevos. Entonces subíamos a la estación, al tren de la Revolución, no teníamos estación y le dábamos. Dale, porque va para adelante. Y ahí invocamos a Celestino Rodrigo. Celestino sale con un 1000% de inflación, algo así. La burocracia dice: hay que esperar porque estamos en un gobierno peronista, acá vamos a arreglar. Y sale la Vanguardia Obrera con las coordinadoras, abajo Rodrigo, y no podíamos parar y seguíamos avanzando a tal punto. Yo en ese momento estaba todavía en la construcción y en esa misma obra hicimos asamblea. Hay que seguir el ejemplo de las coordinadoras. Vamos por la control obrero directamente de esta obra, que se haga por la administración, decíamos, por la administración de vivienda, del FONAVI. Saquemos al patrón porque se lleva el 80% y se votaba en la asamblea. Y por ahí algunos dicen: no, pará. Y seguíamos. Eso es el impacto que tuvimos de la Revolución Rusa. Yo le decía a un compañero, porque un compañero me decía: ¿y ahora cómo sigue? Porque ese tipo que habló, que vos dijiste que no sabía hablar del estalinismo, que el que mató a Trotsky, también dice muchas verdades. Entonces le tuvo que ir a aplicar de la Guerra Civil Española. Y caímos al local del partido con 6 obreros, a que el compañero, como yo no podía explicarle mucho, le explique. Los ganamos los 6. Obreros de la construcción, y uno que era el tercer delegado, los ganamos los 6 por esa explicación. Es decir, si no hubiera pasado, si no hubiera estado la literatura que tenemos, el mensaje que nos traen los compañeros, los que estuvieron que nombré antes, ¿qué le íbamos a decir a los compañeros? ¿Saben lo que es aplicar la memoria de Stalin? Si esto hubiera sido una trágica derrota de la Revolución Rusa no fue derrotada, fue traicionada. Y todavía se ve, se nota y se siente que está vigente, porque si no, no estaríamos discutiendo acá cómo hacer mejor o peor, pero hacerlo. Y en ese sentido es que entramos también en el proceso de la UOCRA. Yo creo que fue un salto. Bueno, después en mi historia no le voy a explicar porque hay muchas historias. Después de la dictadura, bueno, estuve preso, un montón de cosas, me encontré con varios activistas, bueno, muchos afuera. Yo seguí porque, como les decía, el tren no había bajado. Hicimos un 1 de mayo del 76. Nos cagó a palo el ejército, nos metieron presos a 20 compañeros, los fuimos, los sacamos, me echaron de la obra. Hicimos en el 82 un 1 de mayo, después que yo vengo de Licura. Le hicimos un verso al comisario, que era un asado para los compañeros ahí. Aurelio fue, no sé si está Aurelio acá. Vino Aurelio. Aurelio fue y habló como PST. Y estaba en ese momento el problema de Polonia, Solidaridad. Habló a los obreros del sindicato Solidaridad de Gualesa y Baluca.
habló en nombre del trotskismo, explicamos, y después fue un debate tremendo y después vino el 82, bueno, después tuvimos, eso fue en el 81, no en el 82, por el 82 yo estaba en Alicura trabajando, que también tuvimos un proceso de luchas que, obvio, se tienen que dar porque laburar con la dictadura, en la construcción, con 4 soldados con fusiles ahí, y decir que, yo digo, menos mal que el patrón fue bueno, porque se dice, che, me pidió aumento de sueldo, cagar un tiro, menos mal. Porque la verdad, cuando protestábamos porque los colectivos estaban hechos pelota, nos empujaban con las ametralladoras los soldados. Y se laburó en esas condiciones con la dictadura. No fue cualquier cosa. Y mucha bronca nos tenían, porque ustedes saben que el 70% de los compañeros muertos fueron comisiones internas. Eso buscó el gobierno. Celestino Rodríguez, ese fue el ejemplo de cómo podía caer otro gobierno. Y nos fueron a reventar. Quisieron cortar la conciencia de clase. La verdad que fue muy dura, cortó bastante. Porque ahora estamos hablando de recomponer el movimiento obrero. Lamentablemente, bueno, es una tarea aparentemente del trotskismo. En la UOCRA, cuando nosotros asumimos, lo primero que hicimos cuando yo salí delegado de una obra, en el 87 ya, no, 85 salí delegado, pero ahí no hice esa tarea, me fui con una tarima, la hice frente, puse el televisor y pusimos el cassette Historia de la Revolución Rusa. Todos los obreros mirándola y ahí vino un compañero del partido a explicarla. Esa tarea logra que de última los compañeros empiezan a ver que es verdad lo que yo decía, porque íbamos, se lo explicamos nosotros, llamamos local, ya empezó a ser grande. Cuando ganamos la UOCRA, cambió un montón, porque eso ya lo decíamos en todas las obras. Bajo fuego de Nicaragua, ¿quién fue Ortega? ¿Qué dijo Castro? No quiero otro Cuba en Centroamérica. Eso decía Fidel Castro. Entonces ahí le comparábamos esa memoria que nosotros podemos trasladar después de los históricos ascensos y luchas de clase de los 60 y del 80, casi se trasladó muy tibiamente, pero en ese momento en la UOCRA se reflejó porque el sindicato se manejaba con la democracia obrera directa, no la mejor, porque la absoluta la mejor, y la absoluta democracia obrera va a ser cuando tomemos el poder, esté el socialismo en el mundo, y todo compañero tenga posibilidad de estudiar para poder expresarse. Ahí va a estar la democracia. Lo otro que hice es acercar el bochín, nada más, porque es así. Porque hay muchos que dicen, nosotros somos los verdaderos democráticos. No, sos un carajo democrático, porque es así. Es como el machismo. No, yo dejé de ser machismo cuando entré al partido. Mira, sos menos machista. Disculpame, porque cuando los compañeros y las compañeras tomemos el poder y continuemos el socialismo, ahí se puede terminar el machismo. Porque si no, chao, estamos con ese y un poco más también, así como dice el compañero. Porque si no, vamos a entender que ya está, listo, ya, y nos conformamos. Entonces el conformismo es el enemigo de la revolución. Los mediadores te largan 4 cosas en la mesa y te logran aplacar. No quiero decir que cuando peor es mejor. Porque la lucha el enseñamiento enseña a que hay que protestar por los demás. Nosotros en la UOCRA le decimos a los compañeros, tenemos que terminar con la pelea esta que es reivindicativa, salarial, económica, pero el objetivo nuestro es cambiar la situación. Es que los trabajadores, ustedes le decíamos en la asamblea de Piedra del Águila, y salió grabado una vez en la televisión que me dijeron de todo, me sacaron editorial en el Río Negro, ustedes, le digo, tomen el poder en su mano y constituyan el socialismo, si no siempre van a ser derrota y la historia de los trabajadores es la derrota. Hasta que no lleguemos a eso. Ahí cambió la mano, ahí no cambió la mano. Nosotros con esa dirección, que éramos varios compañeros, también aplicamos la cuota voluntaria del sindicato, conocida solamente por allá por Francia y por Rusia. Creo que en Rusia no hubo muchos sindicatos para tomar el poder, uno de los errores que hubo. Pero aplicamos esa de la cuota voluntaria y el trabajador tenía otra herramienta, no solamente la democracia obrera, en que yo discuto, voto, resuelvo, largo la huelga y la levanto cuando quiere, y el dirigente que está acá acata lo que yo digo. No, yo no acato lo que dice el burócrata, porque si no el burócrata después me levanta la asamblea, me levanta la huelga, me traiciona, como pasa ahora, compañero. Entonces era otra conducción, era una condición obrera, socialista y revolucionaria, y así se lo plantamos los trabajadores, porque esa discusión estaba en boga en ese momento, porque nuestros compañeros también del Partido Obrero y del PTS decían otra cosa.
Decían que tendríamos que tener una política más de los trabajadores y discutir de política en los locales. Me tiraron volante diciendo que primero la huelga general y después la de política. Es por eso que ahora, en estos momentos, los trabajadores de la construcción, después que tuvieron la derrota de la burocracia, siguen preguntando por la UOCRA de aquel tiempo. Dicen la UOCRA del flaco Alcides. La sintetizan así. Si está el flaco, esto no sería así. Pero no era el flaco. Era la herramienta que le tenían los trabajadores. Era el arma, un cuchillo, que se lo alcanzamos del lado del cabo y que lo saque y que nos corte la mano, ya lo he dicho esa vez. Porque la tienen que usar en primer lugar contra nosotros. Esa era el arma que le damos. Y la otra es la cuota sindical. La pagás y cuando te caguemos no la pagás más. Y cambiar la dirección. ¿Eso de qué lo aprendimos? ¿De un repollo? ¿Del PC? ¿Del peronismo? No, compañero. De la única revolución obrera y socialista que hubo en el mundo. La revolución rusa. No la cubana. En Cuba sí, tuvimos un ascenso, qué lindo, pero toda la guerrilla. Nada más.